voy a ponerles grabar, ya listo. Entonces habíamos quedado que el presupuesto de ventas, eh, al igual que todos los demás presupuestos que se pueden elaborar en una empresa, es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad que tiene una empresa o conocer el volumen de ventas que espera realizar en un tiempo estimado. Es decir, de estas estimaciones o de estas proyecciones de los niveles de ventas depende y parten los demás presupuestos. Por ejemplo, si queremos decir que la empresa planea vender o duplicar sus ventas, esto se reflejará en el presupuesto y deberá aumentar la producción para satisfacer la demanda. A su vez, el área de compras también deberá duplicar o proyectar en función de estas ventas todos los insumos, materiales, mano de obra que requiera para la elaboración de los productos. El presupuesto de ventas es un pequeño apartado de un elemento mayor dentro de cualquier empresa y dentro del plan financiero. Aunque lo cierto es que en algunas otras empresas forma parte de un plan de negocios, este presupuesto de ventas para la herramienta de presupuestos en sí viene a ser la base, ¿no? Entonces, las características de este presupuesto tiene estas características básicas que ustedes ven en la diapositiva. Primero, debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. El presupuesto de ventas también prevé todas las cantidades en unidades y valores económicos como herramienta de los otros presupuestos. Y el presupuesto de ventas también debe incluir un pronóstico de ventas del sector y de la empresa en función del mercado al que se dedica o qué producto o servicio es el que está prestando. Para elaborar un presupuesto de venta lo más ajustado a la realidad, es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. Se necesita tiempo, esfuerzo y un amplio conocimiento de mercado dentro del sector o servicio al que esté dedicado. El objetivo del presupuesto es primero conocer la rentabilidad, determinar cuánto se puede llegar a vender para saber si la empresa es rentable y en tal caso obtener una buena tasa de rendimiento o aumentar incluso esta tasa de rendimiento en función de la inversión. También aumentar el volumen de ventas, pues una vez que se determina la rentabilidad, el objetivo consiste en aumentar las ventas y los clientes, por ende mejorar esta rentabilidad y manejar la competencia, que es establecer ya estrategias para afrontar la competencia, productos similares o sustitutos por medio de bueno, mejorando, podría ser una de las estrategias, mejorar los procesos o mejorar los tiempos o realizar algún tipo de inversión adicional. Habíamos visto que cómo se elabora, un segundo. ¿Cómo se elabora el presupuesto de ventas? Primero debemos tener el pronóstico de ventas, obtener un estimado de la cantidad de ventas en función de los datos históricos. Recordemos que el presupuesto es eso, ¿no? La recolección de toda la información histórica de una empresa. Realizar un análisis incluso dentro de las competencias o el sector donde se desempeña la empresa, hacer estrategias comparativas y mejorar estas cifras en función de años anteriores. Esto es el pronóstico de ventas, ¿no? En función del mercado, también podemos encontrar información del pronóstico de ventas de la empresa, realizando un pronóstico con la mayor exactitud posible de participación en el mercado y en función de la capacidad productiva de la empresa y otros aspectos legales como, aspectos tales como el marketing.
determinar un estimativo de la cantidad de ventas que se proyecta para el año que se está realizando el presupuesto. Y el análisis de capacidades es lograr los objetivos planteados en el presupuesto de ventas y poder determinar problemas, oportunidades, eh, desafíos, capacidades de producción, suministros, personal, materia prima, que se pueda optimizar. En la clase anterior igual les había mencionado que el presupuesto de ventas resulta indispensable para la empresa, pues influye sobre la toma de decisiones de todos los departamentos que comprende una empresa. Esta herramienta, al ser una base, nos da la primera imagen de cuánto vamos a vender, por lo cual debe ajustarse el área de producción a este estimado de ventas. Además, también es importante que tomemos en cuenta que hoy en día suele basar la gran mayoría de sus decisiones en el presupuesto de ventas. A través de este es posible saber si las ventas son elevadas para poder prevenir el agotamiento de la oferta de los productos. Entonces, qué información, qué elementos o insumos necesitamos para elaborar el presupuesto de ventas? Primero, el número de unidades que se espera vender, sea el producto o servicio, ¿no? En función de la demanda del producto y el comportamiento de las ventas del mercado en años pasados. También necesitamos el precio de venta en relación al resto, es decir, de mi competencia o de la oferta, y también podemos sacar el precio de venta de la demanda, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar nuestro cliente por el producto o por el servicio? El periodo de tiempo exacto, si el presupuesto lo vamos a hacer mensual, trimestral o anual. Además de los datos comerciales, se tiene en cuenta la situación actual de la empresa y la realidad de cada departamento. Es imprescindible estar al corriente de las fortalezas y debilidades. Y aquí les mencionaba que podríamos hacer uso de la herramienta de análisis FODA, donde identificamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa a fin de determinar estrategias que permitan mejorar el rendimiento que tiene una empresa y que siempre es lo que busca, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre los objetivos de la empresa deben ser claros y realistas. Podemos ser muy optimistas en los presupuestos, pero igual ya les había mencionado que esto puede traer consecuencias graves en una empresa por el alto optimismo y más bien generar o caer en el punto de pérdidas. Y eso es lo que debemos evitar. El presupuesto de compras. Entonces, bueno, primero hay preguntas sobre el presupuesto de ventas. Ahorita vamos con la teoría. Ya terminamos la teoría del presupuesto de ventas y el de compra y vamos a ver un ejemplo en Excel de cómo calcular. El presupuesto de ventas realmente es bien sencillo, tiene pocos elementos y nos permite calcular de manera fácil. El presupuesto de compras es un poquito más complejo, pero igual sigue siendo sencillo. Entonces, por eso estamos ahorita con la teoría. Y luego vamos a ver ya un ejemplo. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches. Yo, profe, tenía una duda. Estaba revisando en la información que nos da el instituto y hay una de las páginas donde da una como fórmula de lo que sería el presupuesto del costo de ventas. No sé si es que es lo mismo lo que nos está explicando, porque ahí también habla bastante de lo que es el inventario final. Ya, bueno, ahorita ya vamos a ver luego en el ejemplo. Sí, a ver, el costo de ventas, claro, nos permite determinar el precio o las ventas netas, digamos, más bien cuánto vamos a obtener de las ganancias. De los ingresos es más o menos como un estado de resultados. Entonces, ¿cuánto proyecto vender menos el costo de ventas? Entonces tendría los ingresos brutos.
Entonces, pero eso más bien ya se refleja en el presupuesto maestro, donde condensa todas las partecitas, ¿no? Que va elaborando, ventas, compras, producción, y condensa en uno solo para determinar, es más o menos como un flujo de fondos, donde determina en función de lo que estamos proyectando cuánto vamos a tener de rentabilidad. Entonces, lo que usted revisó precisamente ya viene a ser el presupuesto maestro. ¿Sí? Y ya vamos a ver eso al final. Entonces, ahorita estamos viendo parte por parte, ¿no? El presupuesto de ventas es una parte muy pequeña de cuánto vamos a vender, y en función de eso, cuánto necesito en compras, cuánto necesito en producción, y de ahí unifico todo. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos al presupuesto de compras. El presupuesto de compras. Perdón, espérame un ratito. No. Bueno, el presupuesto de compras va muy relacionado con el presupuesto de producción, ¿no? Entonces, dame un segundito. Ya, entonces, el presupuesto de compras o de producción, en este caso que vamos a ver, está íntimamente relacionado con el presupuesto de ventas. Pues sin la existencia de la información del presupuesto de ventas, resultaría imposible saber cuánto va a intentarse vender en una empresa en el periodo determinado, y este presupuesto se refiere al proceso de crear o fabricar artículos por parte de una empresa en el periodo presupuestado y en las condiciones correctas. El presupuesto de producción convierte el volumen de ventas en unidades ya de fabricación. Con él es posible calcular todos los costos necesarios para conseguir las ventas deseadas y todos los beneficios o réditos planificados. Indica el número de unidades que debe producir la empresa y en un periodo concreto para conseguir las ventas presupuestadas. ¿Cuáles son las características de este presupuesto? Una empresa debe tener en cuenta una serie de factores. Primero, el personal disponible para crear un producto, el margen del beneficio buscado, es decir, cuánta rentabilidad esperamos ganar con las ventas que estamos proyectando, el tiempo necesario para llevar a cabo la producción, esto debe ser en horas de trabajo, el valor de la hora hombre. Existe también una fórmula general para llevar a cabo el presupuesto de producción. Y aquí tenemos la fórmula que les quiero mostrar. Ay, perdón, ya se salió. Algo le pasó, denme un segundo. Ya. Entonces, aquí el presupuesto de producción en unidades, tenemos el presupuesto de ventas más el inventario final planificado menos el inventario inicial. Entonces, aquí está, por ejemplo, la fórmula que ustedes van a necesitar en la tarea 3, donde hay varios ejercicios y ustedes tienen que solventarlo. Entonces, ahí habla del presupuesto de producción. Esta es la fórmula que tienen que aplicar. Los responsables para elaborar el presupuesto de producción en una empresa son los gerentes de producción, quienes gestionan el trabajo realizado por los empleados, como los materiales necesarios que hace falta comprar para poder producir todo lo que se está proyectando.
También aquí es importante mencionar que se realiza ya el control de inventarios y la gestión de almacenamiento, tanto de producto, bueno, de materia prima, de producto en proceso de elaboración y de producto final. Entonces, debe incluir este presupuesto varios elementos como el presupuesto de materiales, de compras de la empresa, de mano de obra, de gastos de fabricación y de costos operativos de la empresa. El presupuesto de materiales hace referencia a la materia prima que es necesaria para llevar a cabo la producción. Para obtener esta materia prima es necesario comprarla, cuyo costo se lo analiza en el presupuesto, en este presupuesto de compras. Y este tipo de presupuestos tiene que informar sobre las fechas en que debe realizarse la entrega de la materia prima adquirida en función nuevamente de lo que habíamos proyectado vender. En cuanto al presupuesto de la mano de obra, aquí interviene todos los trabajadores necesarios para ejecutar la producción planificada. El gerente o el encargado de esta herramienta debe tener en cuenta que la distribución del personal en las diferentes etapas de producción es importante y debe saber cuánto y con cuántas horas debe aportar cada personal, ¿no? Por otra parte, el presupuesto de gastos de fabricación debe comprender tanto los gastos indirectos como los directos que se cargan al costo del producto. Los gastos indirectos vienen a ser todos aquellos que pueden estar, que tienen una relación, ¿no? Indirecta con el producto. Y corresponde, igual, están dentro del proceso de producción, puede estar incluso en otros departamentos, ¿no? Entonces, el presupuesto de los costos de producción son los que ya están directamente relacionados con el proceso de producción en sí. Los beneficios que este presupuesto nos da es que ayuda de forma fundamental a cumplir todos los objetivos generales propuestos en esta herramienta, los cuales tienen que ser medibles y cuantificables. Reduce gastos de producción innecesaria, también nos permite aprovechar de mejor manera la calidad y experiencia de los trabajadores, nos ayuda a gestionar de forma más inteligente y precisa los inventarios, atrae la mano de obra más calificada, logra una mayor eficiencia en todos los procesos, también suele fomentar la estabilidad laboral. ¿Cómo hacer un presupuesto de ventas o qué necesitamos? ¿Qué elementos? Primero, perdón, no, de ventas de producción y de compra. Primero, determinar y expresar en números de productos terminados la necesidad total de producción, es decir, establecer primero las ventas proyectadas, lo que ya habíamos hablado del presupuesto de ventas. También establecer la capacidad de trabajo de los diferentes equipos que participan en el proceso productivo y destinarles tareas específicas. De esta manera permite optimizar el tiempo y la mano de obra, definir la disponibilidad de materia prima, insumos y mano de obra y analizar las consecuencias, bien sean positivas o negativas durante y luego el proceso de producción. En estas fases también suelen en algunas empresas identificar que se puede hacer mejoras en los procesos o que se puede optimizar el tiempo o que se pueden mejorar los tiempos de producción. Y aquí tenemos la segunda fórmula para establecer la cantidad que se necesita producir. Vendrían a ser las unidades que se tiene previsto vender, más las unidades que se desea mantener en inventario, menos las unidades que existen en el inventario. Esto nos da como resultado la cantidad total de unidades que se deben producir. Esta fórmula no está. Solo les pongo. Ahí está. Ya.
Entonces aquí tenemos la cantidad total de unidades que se deben producir, que es la unidad que se tiene previsto vender, más las unidades que se desea mantener en el inventario y menos las unidades que existen en el inventario. Para estimar el costo de las unidades que se deben fabricar, se consideran igual los costos de toda la materia prima y cuánto cuesta transformar esta materia prima, incluyendo el uso de los recursos, tanto físicos como humanos, la depreciación de la maquinaria, la tecnología y uso de los suministros, y puede clasificarse en el presupuesto de volumen de producción y el presupuesto de costos. Entonces, el de volumen hace referencia a las cantidades que deben producirse, mientras que el costo nos indica el costo total de las unidades a producir, proporcionando elementos de enlace entre lo presupuestado y los resultados que luego vamos a obtener ya en la ejecución de la operación y la venta mismo de los productos. Entonces, las ventajas que ofrece este presupuesto nos permite mantener los inventarios en niveles óptimos, no tener inventarios ociosos o espacios de almacenaje o costos de almacenaje adicional. Nos permite también minimizar las dificultades y proteger la oferta de productos ante riesgos de escasez de materia prima. Garantiza la existencia necesaria de productos listos para atender satisfactoriamente a los clientes. Permite la rotación de inventarios representando un estado de mayor liquidez para la empresa. Permite programar las necesidades y compras de materia prima y facilita la concentración de la producción en los artículos de mayor movimiento. El presupuesto de compras, igual aquí interviene la materia prima para qué se necesita para producir, ¿no? Los artículos que están destinados para la venta. Entonces aquí tenemos esta ecuación, que es la materia prima requerida para la producción, que viene del presupuesto de ventas y de producción, más la materia prima que se espera tener en el inventario final, nos da como resultado el total de materia prima que se necesita para la producción. Aquí es importante destacar que en esta parte del presupuesto se incluye únicamente los materiales que se necesitan directamente para la producción. Luego vamos a ver, igual hay otros presupuestos de gastos administrativos o de otros gastos, y ahí podemos incluir los costos indirectos. Sin embargo, hay algunas empresas que dentro del mismo presupuesto de producción clasifica a los gastos y costos en directos e indirectos. No está mal. Al final llegamos al mismo resultado porque todo vamos a condensarlo, pero ya depende de cada empresa, ¿no? De cómo quiere elaborar el detalle de su presupuesto. Entonces, el presupuesto de la mano de obra también es importante, pues muestra la cantidad de trabajadores y el tiempo necesario para manufacturar las unidades requeridas para cubrir la demanda de las ventas y del inventario. Al igual que sucede con el presupuesto de la materia prima, en esta fase del presupuesto solo se incluyen las personas que influyen directamente en la producción. Si se trata, por ejemplo, de una empresa que vende vasijas, la mano de obra estará constituida únicamente por los artesanos, más no por la secretaria o el gerente o el vendedor, sino todos los artesanos que se dedican a hacer las vasijas. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto de producción. Una compañía que vende objetos de cerámica tiene como meta vender 1000 vasijas en el año y espera que en el inventario final quede 240 vasijas. Entonces, el inventario inicial muestra que dicha compañía tiene ya 180 de esas vasijas en existencia, es decir, ya se elaboró previamente las 180, ¿no? Lo que quiere decir que se tiene en producción 1060 unidades. Entonces, la ecuación aplicada en este caso sería la siguiente. Unidades que se espera vender, 1000.
más las unidades que se espera tener en el inventario final, 240. Esto nos da 1240 menos las unidades que ya existen en el inventario, son 180, dándonos como resultado 1060 unidades a ser producidas. Este es un ejemplo con caso anual. Entonces estamos haciendo un análisis anual. Aquí tenemos un ejemplo de ventas o de, perdón, de presupuesto de producción trimestral. Por ejemplo, nos dice, una compañía que vende objetos de madera está desarrollando un presupuesto trimestral para el año 2018. Esta espera vender 10,000, 12,000, 14,000 y 11,000 unidades en cada trimestre. Entonces, el primer trimestre va a vender 10,000, el segundo 12,000, el tercero 14,000 y el cuarto 11,000. De igual forma, la empresa quiere mantener en el inventario las siguientes cantidades. 2,000 para el primer trimestre, 3,000 para el segundo, 4,000 para el tercero y 2,500 para el último. El inventario inicial muestra que la empresa tiene en existencia 8,000 unidades. Entonces, la aplicación de la fórmula para este caso, tenemos en el trimestre 1, las unidades que se espera vender, 10,000. ¿Cuánto se espera tener en el inventario final? 2,000. Total son 12,000 menos las unidades existentes, que son 8,000. Entonces, en el primer trimestre lo que necesitamos producir son 4,000. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Entonces, ¿cuánto necesitamos vender? ¿Cuánto se están proyectando vender? 12,000. Las unidades que se esperan en el inventario final, 3,000, nos da el total de 15,000. Las unidades ya existentes en el inventario, en este caso viene a ser 2,000, dándonos como resultado las unidades a producirse 13,000. De igual manera, tenemos el trimestre 3, que nos decía en los datos que queremos vender 14,000, que el inventario final se espera 4,000. La suma de estos dos nos da 18,000, menos las unidades existentes en el inventario, que son 3,000. Tenemos un total de unidades producidas de 15,000. Para el trimestre final necesitamos 9,500, que igual es lo que se quiere vender, 11,000, más el inventario final, 2,500, menos lo existente, que son 4,000. Entonces, en ese sentido, podemos calcular el inventario de producción. Y ahí está el tips para elaborar la tarea 3, porque ustedes ahí tienen varios ejemplos donde tienen que calcular y aplicar principalmente estas fórmulas, ¿no? Bueno, principalmente la primera, dependiendo del caso, no va más allá de eso. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Ahí sí, en bueno, la clase anterior alguien me preguntó que no podía todavía avanzar por este tema de las fórmulas, entonces aquí está solventado y aquí ya tienen la herramienta para poder continuar con la tarea. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, por favor, buenas noches. Una consulta. Dentro de los gastos indirectos, ¿podemos tomar en consideración o me puede indicar en dónde ingreso lo que corresponde a transporte y la parte de logística? Ya, depende de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que se dedica a prestar el servicio de transporte y logística, eso va a ir dentro de la parte de producción más o menos, o de prestación de servicios. Pero si es una empresa que elabora un producto determinado, y la parte de la distribución va a ir, por ejemplo, si es distribución, logística de distribución para la venta, va a ir en costos directos.
pero si hablamos del transporte de todo el personal administrativo y de producción, entonces ahí ya viene a ser un costo indirecto. Entonces depende de la naturaleza del gasto o del costo que estemos viendo y depende de la empresa, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, voy a poner del ejemplo que usted estaba poniendo de la fabricación de los fármacos, de los frascos de medicina. En un laboratorio farmacéutico hay empresas, bueno, antes lo hacían, daban el servicio de transporte para el personal, porque ustedes saben, se rota en turnos de doble jornada, diurno y nocturno. Ese rubro entraría en los costos directos. Y mi otra pregunta iba, en este caso el laboratorio farmacéutico se encarga de la producción de la medicina y también el transporte de la venta a los puntos de distribución. Entonces, ese Entonces ahí va, transporte, ya, entonces ahí va a haber dos tipos de gasto de transporte. Uno en el gasto directo y uno en el indirecto. Si hablamos de la logística para la distribución de los productos, ese es directo. Y si hablamos del transporte del personal, eso es indirecto. Pero sí podemos tener esta clasificación, ¿no? Tanto para directos como indirectos. Así como hay la mano, por ejemplo, el gasto, si hablamos de contabilidad, por ejemplo, que es muy similar. Si tenemos los gastos de mano de obra, entonces mano de obra yo puedo tener en costos directos, pero también en costos indirectos, porque los directos van a estar directamente, son los obreros, por ejemplo, los que están ahí elaborando y con sus manos en el producto directamente. Pero también tengo por otra parte el contador, la secretaria, el gerente, que ellos también hacen un trabajo para la empresa, pero no de manera directa con la empresa, con el producto, perdón. Entonces lo mismo sucede con el ejemplo que usted me está poniendo. ok, me queda claro, muy gentil. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una tabla de Excel donde está identificada cómo podemos calcular el presupuesto de ventas para el año 2022, por ejemplo. Aquí tenemos las ventas en unidades por el precio de ventas por unidades que nos da el total de ventas en dólares. Si ya vamos ya al presupuesto maestro, ya necesitaremos más datos, ¿no? Entonces, ahorita la base es realizar este primer presupuesto, que es en función de las ventas y del precio, y lo que habíamos revisado. Y en función de esto, vamos al presupuesto de ventas, tomando en cuenta los inventarios y lo que habíamos revisado. Las ventas en unidades, más el inventario final en unidades, que nos da las unidades requeridas, menos el inventario inicial de unidades, que nos dan las unidades a producir. Lo que habíamos visto del presupuesto aquí es de producción. En función de las ventas. Sí, y aquí tenemos un ejemplo, les tengo un ejemplo del presupuesto de materia prima para una empresa, ¿no? Que elabora un producto X y que es, eh, que es en la unidad de kilogramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las unidades a producir, la eficiencia de la materia prima, el total requerido en gramos y el total requerido en kilogramos. El presupuesto de compra de materia prima. Aquí tenemos las necesidades de materias primas que habíamos visto en el anterior, más el inventario final de materias primas nos da el total requerido, menos el inventario inicial de materias primas, tenemos las compras de materias primas en kilogramos. A eso ya le complicamos y le aumentamos el precio de la compra por kilogramo, nos da igual a las compras de materias primas ya en dólares, ¿no? Y tenemos el inventario inicial en dólares y el inventario final en dólares.
Ya, y aquí tenemos el presupuesto de mano de obra directa, de lo que hablábamos, ¿no? De aquellas personas que están ya directamente relacionados con el producto. Tenemos las unidades a producir, que nos viene del presupuesto de ventas, por la eficiencia de la mano de obra directa, que aquí interviene cuántas horas hombre necesita para producir X cantidad, nos da el total requerido en horas. Eso por el precio de hora es igual, se determina, por ejemplo, el precio de hora hombre. Existen unas tablas emitidas por el Ministerio de Trabajo donde determina los pisos y techos para cada sector empresarial, ¿no? Entonces, si hablamos de una empresa productora de frascos, de frascos químicos, como nos decía Carlos, entonces tenemos que ir a esta tabla, a ver cuáles son los mínimos, los pisos y techos. De hecho, no podemos pagarles menos de ese piso ni tampoco más de ese techo. O sea, ya depende de la empresa. Sí podemos pagarle más, pero eso establece de manera general para ese sector. Entonces debemos analizar eso y en función de eso determinar cuánto cuesta una hora del personal que estamos evaluando y nos va a dar el total del costo de la mano de obra directa. Y aquí tenemos el costo indirecto de fabricación, que aquí intervienen todos los indirectos, ¿no? El mantenimiento, los seguros, los servicios básicos, la mano de obra indirecta, los impuestos, prestaciones sociales, los repuestos. Aquí están algunos ejemplos. Hablábamos de la logística o del transporte. Bueno, de la logística sería directo, pero si hablamos del transporte, ahí sería indirecto. Entonces, aquí tendríamos este análisis de costos indirectos también. Y el costo de ventas ya vendría a ser la determinación de los valores que habíamos establecido, con el costo de los materiales directos, más el costo de los materiales de la mano de obra directa, más los indirectos de fabricación, nos da el costo de producción, más los inventarios iniciales de artículos terminados, nos da el costo disponible para la venta y menos el inventario final de artículos terminados, tenemos el costo de artículos vendidos. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que hemos visto ahora. Principalmente. Entonces, en la tarea 3 tenemos lo que hemos visto hoy. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, chicos? En el material que disponemos de una plataforma, estaba revisando, le estoy siguiendo a usted, pero no se visualiza la fórmula de lo que es los costos directos. ¿Hay alguna fórmula? Ay, perdón, he estado en silencio. Dentro del costo directo, la pregunta era del costo directo, ¿cuál es la fórmula, perdón? Entonces aquí les decía que es la suma de toda la materia prima, de la mano de obra y de todos los demás costos que están relacionados con la elaboración del producto. Que si hablamos del transporte, hablamos de los servicios, hablamos de, yo qué sé, gastos de muchos de los costos de publicidad o de ventas están considerados dentro de los costos directos, porque tienen que ver con la venta o con el producto directo, por ejemplo. Entonces no hay mayor fórmula, viene a ser solo la suma de estos valores.
Entonces, por ejemplo, esta tablita que acabamos de ver y que les puse en el Excel y que es la suma de, ahí está paso por paso, ¿no? Está, está primero las ventas, luego determino la producción, luego las necesidades de materia prima, la de compra de materia prima, consumo de materia prima, costo de mano de obra, costos indirectos de fabricación, determino el costo de ventas, los gastos de operaciones y ahí al final incluso aquí nos da en esta matriz cómo clasifico y cómo establezco el estado de resultados, el flujo de caja, el balance inicial o final, para ya el presupuesto, ¿no? Recordemos que en sí el presupuesto viene a ser la proyección de toda el ámbito financiero de la empresa. Entonces, si yo tengo un estado de situación final del año 2018. Ese es un insumo para elaborar el del 2022. Tal vez con más valores, tal vez con más cuentas o con menos cuentas, pero en sí, al final tenemos un flujo de caja, tenemos un estado de resultados y un balance de situación proyectado, ¿no? Con todos estos insumos. Podemos obtener en la plataforma esa matriz de Excel que usted nos está indicando. A ver, déjenme ver si es que me permite subir. O sea, me permite subir. El problema de subir este archivo es que solo me deja la plataforma subir PDF y PowerPoint. Entonces, como ven, es una matriz, ¿no? Entonces, no me deja subirle el Excel. Por eso no está en la plataforma. Tal vez me pueden dar un correo. ¿Ustedes están unidos por algún chat o algún correo grupal para yo poder enviarles a un correo este archivo? Y ustedes se Sí, encargan de pasarles a sus existe compañeros. claro, existe. Bueno, no sé, puede, si usted gusta, ahorita aquí en el Zoom que tengamos, en el chat puede dejar su correo o le podemos dejar nuestros correos para que usted nos remita. ¿Le parece? A ver, denme un segundito. Quisiera hacerlo de una vez. Porque el problema es que ya he intentado subir este Excel y me deja subir, pero en PDF y por partes. Entonces, va a ser difícil la comprensión. En cambio, dentro de este Excel ustedes ya le ven y es fácil seguirle paso a paso. Ahora sí, podrían copiarme los correos para enviarles. Sí, en el chat estamos colocando el resto de personas, los compañeros. No sé si usted pueda visualizar, por favor, para que ahí Sí, pero nos sabe, copie no me pero da. no puede finalizar la sesión porque ya se pierde la información. Claro, el punto es que tampoco me deja copiar el correo. A ver, déjenme, voy a tipear. Esta información no está para que, por ejemplo, en la plataforma, perdón, en la, eh, 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 para que hagan una tarea, por ejemplo. Eso les va a servir más bien dentro de la práctica.
profe, buenas noches. Y en este momento les estoy copiando los correos que me están mandando. Ténganme un poquito de paciencia. Ya, ya. Hasta eso podemos aprovechar si es que tienen alguna duda. Yo, profe, buenas noches. A mí recién me habilitaron la plataforma. Yo Em, hice mi reingreso. No le escucho bien. Ahí, Sí, un poco mejor. decía, Estaba- profe, ya, ya, profe, gracias. Recién me habilitaron la plataforma. Entonces me perdí algunas clases, creo, y no comprendo mucho eso. Pues No sé si voy a... puede acercarse un poquito más o hablar más duro porque realmente no le escucho. Se escucha bien bajito. A ver, ya, comienzo lo bueno. Ya, ahí, profe. Sí, un ¿Me poquito escucha? mejor. A ver. Ya, sí, profe, le decía que recién me habilitaron la plataforma a mí. Entonces no ¿Me puso el comprendo mucho las correo clases de... para poder enviarle? Sí, Ya, sí, o sí, sea, por igual le va a favor. llegar esta información, ¿no? Y las tareas igual están con fechas establecidas, entonces mientras les le habilitan, usted sí tiene tiempo para poder realizar y presentar las tareas. Ya todo ya está grabado o está guardado para revisar igual, ¿no, profe, desde la clase 1? Sí, 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 todo está con videos grabados y están los links en la plataforma. Ya, ya, profe, muchas gracias. Eso era. Gracias, profe. Ya. Listo, entonces ahorita ya les estoy solo adjuntando y ya les va a llegar, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, Inge, buenas noches. Con la última clase del viernes, a mí también no hace mucho me habilitaron la plataforma y todavía no estaba subida la clase. A Bueno, ver, vamos. hasta la mañana que yo revisé no estaba todavía subido el video de la última clase. ¿Qué clase es usted? Marketing. A ver, un ratito que se está cargando. Listo, entonces ya subo el del 14 que está pendiente y el de ahora también. Hasta mañana podría ser. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Carla. Carla creo que me envió recién, ¿no? El correo. Sí, profe, recién le envié. Sí, en este momento le voy a reenviar porque ya les envié a los chicos. Ya, listo. Entonces ya está enviado el archivo para que ustedes tengan de respaldo. Eso les sirve más ya en la práctica, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, podríamos dejar aquí para ya vernos en la próxima clase, que es la última, el día 21, el día viernes. Listo, chicos. Entonces, sin más preguntas ni nada,
Nos despedimos y nos vemos el día viernes. Que tengan una buena noche. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.